Hola, hola, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. ¿A qué hora nos estás viendo? Espero que estés muy bien. Hola. Hoy vamos a trabajar algo súper divertido. Vamos a reconocer las letras. Tú sí te sabes tus letras, ¿verdad? A, B, C, D. ¿Tú recuerdas el abecedario? Ay, algo me encontró en el ojo. Bueno, vamos a reconocer las letras y el sonido de ciertas palabras que aprendimos en nuestra clase anterior, en nuestro trabajo de los días de piscina. ¿Recuerdas los días de piscina? Si ves ahí arriba, que teníamos la piscina llena de agua, teníamos un flotante o una boya de flamingo, una boya con los niños jugando, teníamos unas gafas de agua, ¿sí? ¿Qué más teníamos? Teníamos la pelota playera y también estaba el sol brillando, ¿verdad? Vamos a reconocer las letras de esas palabras. Pero antes de empezar, vamos a cantar una canción que no hemos cantado hace un tiempito. Y se llama Buenos días. ¿Tú recuerdas esa canción? Creo que la hemos cantado un par de veces. Vamos a recordarla, ¿sí? ¿Lo escuchas? ¿Puedes tocar el tambor? Buenos días. Buenos días, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Muy bien, gracias. ¿Y usted? ¿Y usted? Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Triste. Muy triste, muy triste. Y usted, y usted. Buenos días, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Feliz, muy feliz, muy feliz. Y usted, buenos días. Buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas noches. Buenas noches. ¿Te acordaste de la canción? ¿Sí? Ok. Bueno, primero quiero que veas. Te voy a preguntar si tú sabes esta línea. Ay, ¿cómo se llama esta línea? Esta línea es una línea horizontal. Horizontal. Línea horizontal o acostada. Está acostada. Horizontal. Esta también es una línea. Línea, línea, línea. Pero esta línea se llama vertical. Vertical. Línea horizontal, horizontal, línea vertical, vertical. Y una más. Esta
también es una línea, pero esta se llama línea inclinada. 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 Muy bien, línea inclinada. Súper. Entonces, ahora que ya sabemos horizontal, vertical, inclinada, vamos a recordar nuestras letras. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q. ¿Recuerdas la Q? R, S, T, cada vez más chiquita. U, damos la vuelta. Aquí hay otro papel. Tiene la B. B, W, X, Y, Z. Vamos a cantar otra vez el ABC. Muy bien. Súper, súper bien. Ok. Entonces, ahora que recordamos muy rápido el ABC, vamos a reconocer estas letras. Vamos a ver. Tenemos aquí, ¿tienes tu papel? ¿Sí? Ok. Vamos a encerrar la pelota playera. ¿Está la pelota? Pelota empieza con la letra P. P. ¿Dónde está la letra P? P, 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 P. P. Esta es la P. Vamos a encerrar alrededor de la P. Pelota. Pelota con P. Ahora vamos a trazar una línea o inclinada. ¿Cómo es la línea inclinada? Mira, aquí te la voy a enseñar, ¿ok? ¿Recuerdas que vimos al inicio? La línea horizontal, vertical y esta es inclinada. Entonces vamos a trazar. Trazar. ¿Puedes decir trazar? Trazar. Línea inclinada. Trazar. Línea inclinada. Muy bien. La P. ¿Qué era esto? Esta era una boya. Boya. Boya empieza con la letra B. Boya. ¿Cuál es la letra B? Esta es la letra B. Vamos a encerrar en un círculo. B. Vamos ahora a trazar una línea.
B, boya. Muy bien. Esta línea también es inclinada. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Recuerdas? Estas eran gafas. Gafas. Encierra las gafas. Gafas. Entonces, las gafas con la letra G. ¿Recuerdas la G? G, 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 G. G es para gafas. Encierra alrededor y vamos a trazar una línea horizontal. ¿Sí? La línea horizontal es una línea recta. Vamos así. Oh, ¿tú puedes hacer una línea recta horizontal? ¿Sí? Ok, me enseñas ya mismo, ¿ok? Vamos ahora con el flamingo. Mira el flamingo. Vas a encerrar al flamingo. Haces un círculo alrededor, alrededor del flamingo. ¿Cómo suena la letra F? ¿Tú puedes sonar? Flamingo, muy bien. Vamos a encerrar la F de flamingo. Súper. Entonces, flamingo con la F. Vamos a hacer otra línea inclinada. F. ¿Quién es esta de aquí? Es una niña. Tú repite, niña. Vamos a encerrar niña alrededor. Y ahora vamos a buscar la letra N. La N suena N. N. Esta es la letra N. Muy bien. La letra N con niña también es otra línea horizontal. Y ahora nos falta una. ¿Cuál es esa? El sol. 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 Sol empieza con la letra S. S. Vamos a... Vamos a trazar otra línea inclinada. Y con eso ya tenemos. Vamos a sonar las letras. ¿Listo? B, B, tu, B, 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 B. ¿Escucho? Ajá. Muy bien. La G, 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 G. Súper. La N, 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 N. Sí, sí. La S, y la última, la letra P. P. Súper bien. Bien. Ahora sí, tapamos. Se cayó mi tapa. Hay que buscarla. Bueno, pues entonces ahora sí, tú y yo terminamos. Vamos a poner nuestro trabajo en el rincón de español. Lo ponemos ahí. ¡Tarán! Súper bonito. Y ahora sí, nos vamos a despedir cantando adiós y bailando. ¿Lista? 1, 2, 3.
Adiós, adiós, adiós. Nos vemos muy pronto. Adiós, hasta luego, chao. Adiós, adiós, adiós. Nos vemos muy pronto. Adiós, hasta luego, chao. Adiós, adiós, adiós. Nos vemos muy pronto. Adiós, hasta luego, chao, 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 chao. Adiós, hasta luego, chao, 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 chao. Adiós amigos, un besito ¡mua! Y un abrazo. Nos vemos pronto.